Para comenzar, yo quiero hacer un ejercicio con todas y me gustaría que en este momento cierren sus ojos y se imaginen el deseo más grande que tiene cada una de ustedes. Cierren sus ojos, por favor. Con ojos cerrados se van a imaginar ese deseo más grande que hay en su corazón, en su mente, ya sea casarse, ya sea viajar a otros países, ya sea que su familia esté unida, sea que su familia reciba al Señor, sea tener un mejor trabajo, pensionarse, que sus hijos sean más obedientes, el deseo más preciado de su corazón. Piensen en ese deseo en este mismo momento e imaginen que en este momento ese deseo se les cumple. Imaginen con sus ojos cerrados allí que ese deseo se acaba de cumplir. Ahora abran sus ojos. ¿Qué tal si ese deseo más grande de tu corazón es el deseo de Dios? Quiero leerles Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, no amen al mundo ni las cosas que les ofrece este mundo, porque cuando aman al mundo, no tienen el amor del Padre en ustedes, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente desea. Pero el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero pedirte, Señor, que en este momento tu Espíritu Santo tome control absoluto de esta conferencia, de esta charla, Señor, que nos permites que escuchemos hoy, Señor, y que sea tu Espíritu Santo, oh Dios, trayendo desde tu propio corazón hacia nuestros corazones, Señor, el entendimiento de esta palabra. Juntos, Señor, con todas las que estamos aquí reunidas, que queremos, Señor, y deseamos que ese deseo de nuestra vida se convierta en tu deseo para nosotros. No es un deseo humano, queremos tu deseo en nosotros. Ayúdanos a entender, Señor, tu verdad a través de tu Espíritu Santo y que en este momento, Señor, tú tomes nuestros corazones y nuestras mentes y las abras a tu mensaje. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Me gustaría que cada una piense, posiblemente más adelante, quizás al final de toda la conferencia podamos dar un espacio, pero que cada una piense en ese deseo profundo de su corazón en contraste con la pregunta. ¿Qué tal si tu más grande deseo es el deseo de Dios? Porque yo sé que todas nos imaginábamos, porque en el momento yo también hice esa prueba, esa actividad de imaginarme cuál es el deseo más grande que yo tengo y chévere, pero al abrir mis ojos y encontrarme con una pregunta así, creo que choca
o chocó mi deseo con el deseo de Dios. Y Primera de Juan 2:15 comienza diciendo, no amen a este mundo ni las cosas que les ofrece. Esta frase lleva consigo una negación absoluta. Según los adverbios que encontramos, no y ni, ¿cierto? Me está diciendo que lo que esta frase o lo que Dios está hablando a través de Pablo es una negación absoluta, no tiene vuelta de hoja por ningún lugar. Entonces, esto es una orden de Dios y un deseo de Dios para todos sus hijos. El no amar al mundo ni las cosas que el mundo ofrece. Aquí lo que Dios nos está dando a entender por medio de Pablo, lo que nos está diciendo por medio de Pablo, es que todo aquello que esté en el mundo que nos separe de su verdad y de su presencia, no debe ser nuestro deseo. Es lo que dice este versículo. Él me dice, no debo amar el sistema de este mundo. No debo amar la filosofía de este mundo. No debo amar las creencias de este mundo, las políticas de este mundo. No debo amar las tendencias, ni tampoco cómo el mundo hace las cosas. Eso es lo que me está diciendo en solo esta frase. Me está diciendo, no amen al mundo ni las cosas de este mundo. O sea, nada de lo que está en el mundo que está fuera de el deseo de Dios debe estar en mi vida. Aquí me surge una pregunta y es, ¿por qué Dios nos dice que no amemos al mundo ni lo que ofrece el mundo si nosotras estamos en el mundo? Pues entonces nos podemos ir a Juan en el capítulo 1. Juan empieza a hablar de quién era Jesús, del principio de toda la creación y de lo que Jesús vino a hacer a este mundo. Y los versículos, voy a leer los versículos. Juan capítulo 1, versículo 3 dice, por medio de él, ¿por medio de quién? Por medio de Jesús. Por medio de él, todas las cosas fueron creadas. Sin él, nada de lo creado llegó a existir. Versículo 10 y 11 dice, el que era la luz ya estaba en el mundo y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Aquí están las dos primeras cosas por lo cual Dios nos dice que no debemos amar al mundo. Lo primero es que el mundo es anti Dios y no conoce a Dios. Todo el sistema del mundo es anti Dios. No conoce a Dios. Dice, a lo suyo vino. Vino a este mundo, vino el mundo que él mismo creó y el mundo no lo conoció. El mundo no lo reconoció. Este sistema en el cual nosotros estamos viviendo, en este sistema en el que nosotros nos desenvolvemos todos los días, es un mundo anti Dios. O díganme si estoy hablando algo que no es cierto. Y cada día lo que sale de enseñanzas a nuestros jóvenes, a nuestros niños, lo que sale en el Congreso, todo lo que quieren hacer va en contra de de Dios, en contra de esa divinidad, en contra de un Dios vivo. Todo lo que sale es eso. ¿Por qué? Porque no lo conocen. Entonces el Señor dice, no amen al mundo porque el mundo
no me conoce. No está hablando de las personas, está hablando del sistema del mundo. Ahora, en el versículo 11 y en el capítulo 3 del mismo libro de Juan, el 19, nos habla de la segunda parte. El versículo 11 dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Aquí no está hablando específicamente del pueblo de Israel. Aquí está hablando a lo suyo. Y cuando está hablando a lo suyo, está hablando a lo que él creó, a nosotros. Porque el versículo 1 empieza hablando de que en el principio estaba el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, y el versículo 3 leímos de que Él creó al mundo y vino a este mundo. Entonces, ¿por qué no quiere? No quiere Dios porque el mundo no recibe a su Hijo para tener una relación familiar e íntima con Él. El capítulo 3, el versículo 19, dice lo siguiente. Dice, esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. No quieren tener las personas que están en los deseos del mundo, no quieren tener una relación con Cristo. Otro por qué Dios no quiere que nosotros amemos al mundo, nosotros como sus hijos de Dios, porque esta palabra de Pablo está dirigida, perdón, esta palabra de Juan está dirigida a los hijos de Dios. La tercera cosa es porque el mundo no confía en el Señor Jesús para su bienestar espiritual. Vayamos a Colosenses capítulo 2, versículo 8. Acompáñenme, por favor. Colosenses capítulo 2, versículo 8. Dice lo siguiente. Déjenme en un momento. Dice, cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que siguen tradiciones humanas, la que va de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Entonces, el mundo no está confiando en Jesús para su bienestar espiritual. Está confiando en todo menos en Jesús. Está confiando en el budismo, está confiando en prácticas paganas, está confiando en cualquier otra cosa, menos en Cristo. Otra razón por la que el Señor, por la que Dios nos dice no amen al mundo, porque el mundo no cree que Jesús es Dios, es el creador de todas las cosas, no cree que Jesús es la vida, que es la luz de la humanidad, es la verdad, ni mucho menos cree que es el Hijo de Dios. Juan 1, del 1 al 5, puede ver quién es Jesús, deja ver quién es Jesús. Él dice, Él es la vida, Él es la luz, y el mismo Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y él se decía, él mismo se presenta como el Hijo de Dios y el mundo no quiere reconocer que él es el Hijo de Dios. Otra razón por la que Dios no quiere que amemos al mundo es porque el mundo y sus deseos están alejados de Dios y son contrarios a los deseos de Dios. La otra razón es porque el mundo se va a acabar con todos sus deseos. Eso lo dice la palabra. O sea, nosotros, si nos empecinamos por vivir los deseos del mundo, por gozarnos de esos deseos del mundo, pues va a llegar un momento en que sencillamente todo esto se va a acabar y vamos a quedar sin nada.
Así que los que se están deleitando en el mundo, va a llegar un momento en que el mundo no les va a servir para nada. Y por último, hay muchas otras razones, pero solo saqué estas por último, porque lo que el mundo desea no proviene de Dios. Primera de Juan 2:16 y Génesis 3:6 nos los explica muy claro. Y quiero en este momento voy a presentarles estos dos versículos para que ustedes vean cómo se relaciona estos versículos con esto último que les acabo de decir, que el mundo desea todo lo que no proviene de Dios. Y creo que acá, creo no, espero que recordemos un poco la primera conferencia en el Congreso sobre eh, equivocaciones morales. Y vamos a mirar qué pasó con Eva y cómo se relaciona esto que dice Juan de no amar al mundo con lo que Eva hizo y cómo caímos nosotros y cómo podemos estar cayendo nosotros, los hijos de Dios, en un deseo que no viene de Dios. Primera de Juan 2:16 empieza a decir, aquí ustedes van a ver la comparación entre Primera de Juan 2:16 y Génesis 3:6. Juan empieza diciendo, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico. Génesis 3:6 nos muestra lo que Eva vivió después de esa conversación con la serpiente. La mujer contempló el árbol y se convenció de que su fruto era bueno para comer. Lo que me está diciendo acá es que el contemplar, ¿se acuerdan que yo les hablaba que uno contempla y el hecho del permanecer en el tiempo contemplando algo se vuelve ese deseo por eso que estoy contemplando? Y ella contempló tanto ese fruto que para ella fue un intenso deseo de placer físico. ¿Por qué? Porque dice, vio que era bueno para comer, o sea, para satisfacer su hambre física. Y nosotros muchas veces estamos en el mundo contemplando y contemplando cosas, contemplando un nuevo trabajo, contemplando un marido, contemplando unos hijos que no tenemos, contemplando una casa que no, y no contemplamos la que tenemos, sino queremos más y queremos más, y empezamos a contemplar cosas de afuera eh, que empezamos a ver, como yo les decía ese sábado, otras cosas que antes no eran para mí una opción como una opción, como algo bueno. Miren, el fruto era bueno. El fruto definitivamente era bueno, pero no para comer, porque el fruto estaba en el huerto, no para ser comido. Entonces, ¿qué nos ofrece el mundo? Un deseo por el placer físico. Y el placer físico empieza a llegar a nosotros cuando contemplamos algo. Aquí hay un ejemplo, la vida fit. Ahora todo el mundo va al gimnasio y todo el mundo quiere verse súper guau y yo no estoy en contra porque a mí me encanta ir al gimnasio. Pero cuando yo me complazco más y paso más tiempo y dedico más esfuerzo en el gimnasio para verme bien, que más tiempo a la vida piadosa estoy contemplando un deseo de placer físico. ¿Sí me hago entender? Lo que yo más mire
lo que yo más contemple me lleva a convencerme que es bueno. Segundo, habla de un segundo deseo y es el deseo insaciable por todo lo que vemos, todo lo que entra por nuestros ojos. Acá es del placer físico, de aquello que me llena, de aquello que a mí me sienta bien, de aquello con lo que yo me complazco, físicamente hablando. Es más, en este placer físico hasta la comida se vuelve, ¿sí? Un deseo que llega a la gula. Ahora, este deseo insaciable por todo lo que vemos le pasó a Eva. Dice, además lo vio muy hermoso. Vio que era bueno para comer, pero lo vio muy hermoso. Y ella antes había visto ese fruto por muchos, muchos años. Pero, ¿por qué lo vio muy hermoso ahora? Porque sencillamente contempló por mucho tiempo este fruto. Entonces, piensen ustedes en aquellas cosas que han sido a su vista, a sus ojos, algo hermoso después de cierto tiempo de estar pensando en esto, de estar contemplándolo. Cuando yo hablo de hermoso, estoy hablando de algo, eso lo necesito, eso lo quiero, eso lo deseo, es que eso es bueno, ¿sí? A veces no necesitamos un vestido, pero pasamos y vemos el vestido en la repisa de un almacén y, ay, qué vestido bonito. Y volvemos a pasar, ay, qué vestido bonito, me lo voy a medir. Solo por medírmelo, no, voy a vitrinear, ¿no? Y entra uno y se mide el vestido y si estoy con una amiga más, ay, te queda hermoso. Y si la vendedora no ha vendido en todos los primeros 15 días, ese vestido fue hecho para usted. Está en la medida. Mire, y le dicen a uno de todo hasta que nos hacen ver que ese vestido es hermoso para mí. Y no tengo dinero, pero cojo la tarjeta y paso el tarjetazo. Eso es un deseo insaciable por lo que vemos. Ahora, ni qué hablar de lo que vemos en televisión. Esos deseos insaciables nos llevan a la vanagloria, esos deseos insaciables nos llevan a la vanidad, nos llevan a querer tener lo que otros tienen. Así que esos deseos insaciables nos llevan muchas veces a querer quitarnos la vida. ¿Por qué? Porque no vemos nada bueno en esta vida y vemos algo hermoso, entre comillas, en la muerte. Es decir, vemos la muerte como la solución. Ojo con eso. Es, ¿qué estamos viendo? ¿Qué es lo que en mis ojos hay deleite? ¿Cuál es ese deseo de placer físico que yo estoy teniendo? Sea sexual, sea alimento físico, sea intelectual, sea porque, a ver, a veces ese deseo de placer físico nos lleva es porque no quiero estar sola y ya se me está pasando el tren y ya no, y entonces el primero que llegue con ese me meto. Y no importa si soy cristiana, si voy a la iglesia, no, no importa. Es que ese fue el hombre que Dios me mandó. Esa es la voluntad de Dios, pero el tipo es casado y tiene 2 hijos. No es que él se va a divorciar y es el deseo y esa es la voluntad de Dios, o si no, no hubiese llegado a mi vida. Ojo con eso. O los extremos que nos llevan a la ansiedad, a la depresión, al estrés. Lo tercero que habla esto es el orgullo de nuestros logros y posesiones. Habla Juan. El orgullo de nuestros logros y posesiones. Y dice Génesis
y pensó, o sea, Eva, y pensó que era su oportunidad para conseguir la sabiduría. ¿Cuántos de nosotros, y me incluyo, quizás por vanagloria, por querer figurar, por todo lo que vivimos en nuestra infancia y en nuestra adolescencia, que nos llevó a no tener una identidad definida y eso nos generó que deseamos ser amadas, que deseamos tener una posesión, que deseamos tener, que alguien nos reconozca, nos lleva a ser orgullosas de nuestros logros y de lo que tenemos, a sacar pecho, a hacer cosas para poder alcanzar lo que en el momento no tenemos, porque creemos que lo necesitamos, porque creemos que eso es hermoso, porque creemos que es bueno. Entonces, ese orgullo del que habla tanto la palabra, por lo que yo tengo, por lo que yo poseo, me lleva a desviarme del deseo de Dios y enfocarme en mis propios malos deseos. Dice que ella agarró el fruto y comió, luego le dio de comer a su marido, el cual estaba con ella. Y yo les hablaba en ese sábado de la conferencia, yo le decía, ellos dos se acostaban juntitos y hablaban del árbol. Lo contemplaron juntos, lo desearon juntos. Pero termina diciendo Juan en este versículo, nada de eso proviene del Padre, sino del mundo. Y por eso Dios no quiere que nosotros o nosotras, estamos solo mujeres acá, amemos al mundo, ni lo que hay en el mundo. Porque estas tres cosas que nos apartan de Dios no son los deseos que vienen del corazón de Dios para sus hijos. Ahora, cuando estamos hablando de estos deseos, podemos estar hablando muchas veces de tentaciones. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. En la actividad que hicimos, no está mal el deseo que tú tienes en tu corazón, ¿vale? Porque todos tenemos deseos en nuestro corazón y Dios dice que Él cumple los deseos de nuestro corazón cuando nos deleitamos en Él. Pero los deseos que van acorde con su voluntad. Vuelvo y repito, todo deseo que me saque de la voluntad de Dios y me aleje de Dios, me aleje de su verdad, no es un deseo que viene de Dios. Ahora, quiero leerte Santiago, capítulo 1, versículo 13 hasta el 15, y lo quiero leer en la Biblia amplificada para poder entender un poco estos de cómo los deseos nos llevan a la tentación y la tentación nos llevan al pecado. ¿Y por qué es que Dios no quiere que nosotros caigamos en la trampa del mundo a través de sus deseos? Miren lo que dice. Que nadie diga cuando es tentado, estoy siendo tentado por Dios, porque la tentación no proviene de Dios, sino de nuestros propios deseos. Oigan esto, cómo el deseo de mi corazón, como dice, los propios malos deseos, dice otra versión, cómo el deseo de mi corazón me lleva a ser tentada. Y por eso Dios quiere salvarnos de esto. Dice, porque Dios no puede ser tentado por el mal y él mismo no tienta a nadie. Escuchen el versículo 14.
Pero cada uno es tentado cuando es arrastrado, seducido, atraído con cebo, provocado, engañado para cometer pecado. ¿Qué le pasó a Eva? Esto mismo le pasó a Eva. Dice, vuelvo a leerlo. Pero cada uno es tentado cuando es arrastrado, seducido, atraído con cebo, provocado, engañado para cometer pecado por su propio deseo mundano, concupiscencia, pasión o codicia. Eso es un deseo mundano, concupiscencia, pasión o codicia. Luego, cuando el deseo ilícito ha concebido, da luz el pecado. Y cuando el pecado ha seguido su curso, da origen a la muerte. Me llamó la atención eh, esto que dice atraído con cebo. ¿Qué es un cebo? El cebo es un alimento, es una sustancia, algo que le colocan a los animales para llevarlos al lugar donde está el cazador o la trampa, ¿cierto? Es una, eh, es una carnada. Entonces, mis deseos carnales, mis deseos mundanos y tus deseos carnales son la carnada para llevarnos a la trampa del pecado. Por eso es tan importante que yo tenga en cuenta cuáles son mis deseos. Yo estoy ahora hablando acá de mis deseos, pero la conferencia tiene el título de prueba y comprueba el deseo de Dios. Por eso comencé con esa actividad y esa pregunta de qué tal si tu deseo se vuelve el deseo de Dios. Si el deseo del mundo no es el deseo de Dios, entonces, ¿cuál es el deseo de Dios? Y ahora sí vamos a entrar un poco en materia. Romanos, que es nuestro base bíblica para nuestro Congreso de Transformadas de Mente y Corazón. Romanos 12, versículo 1 y 2. Quiero leerlo en la Reina Valera Contemporánea. Dice, así que, hermanos, yo les ruego por las misericordias de Dios, que se presenten ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Así es como se debe adorar a Dios. Y no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. En el original, la palabra voluntad es traducida en el griego como deseo. ¿Cuál es el deseo de Dios? Entonces, mis amadas, antes de conformarnos y amoldarnos a lo que este mundo nos está ofreciendo, por favor, probemos y comprobemos el deseo de Dios. Ese deseo de Dios es bueno en cualquier sentido que lo veamos. Ese deseo de Dios, sin importar lo que esté pasando en nuestra vida, es bueno para nosotros. Ese deseo es plenamente agradable y es un deseo completo. Por eso habla de que es perfecto. Es decir, no le hace falta nada para satisfacernos a nosotras. Nada. Si tú buscas algo que te satisfaga en este mundo, busca el deseo de Dios.
Y yo quiero antes de entrar exactamente en el tema como tal, porque todo esto fue mi introducción, quiero hablar de esas dos palabras que escogí para el título, prueba y comprueba, porque son las palabras que usa Pablo aquí en Romanos. Dice, comprueba, comprueben cuál es la voluntad de Dios. Esa palabra comprobar, utilizada por Pablo en el griego, es dokimazo y significa probar. Por eso el título de prueba. Entonces, significa probar. Y por implicación de probar es aprobar. La Reina Valera define esta palabra en el griego como saber distinguir, someter a prueba, examinar. La palabra dokimazo, que es comprobar en el griego, se deriva de dokimus, y dokimos significa aprobado. Y esto aprobado es después de aquilatar, es decir, resistir la prueba. Me fui al diccionario para entender mejor, porque realmente la palabra aquilatar no la entendía cuando la leí en el griego. Y me fui al diccionario, a la RAE, Real Academia Española, ¿qué significaba la palabra aquilatar? Pues aquilatar, según la RAE, es examinar y apreciar con rigor el mérito de alguien o el mérito o verdad de algo. Wow. Esto es muy, muy, pero muy interesante. Porque si yo parafraseo lo que Pablo está diciendo, me está diciendo, él me dice, comprueben la voluntad de Dios. Está diciendo, examinen y aprecien con rigor el mérito que tiene Dios y el mérito o la verdad de su palabra. Yo te hago una pregunta. ¿Cuándo el mundo te dice a ti y a mí, comprueba que es bueno lo que vas a hacer? Cuando el mundo, la filosofía del mundo, en cuanto a esto del homosexualismo, el lesbianismo y todo lo que quieren estar metiéndole a los jóvenes, a los niños y a la gente adulta acerca de esto, te está diciendo, comprueba antes de decidir estar en este estilo de vida, que eso es bueno. Cuando el mundo te dice, comprueba que es bueno que pruebes la droga, que estés en el alcohol, comprueba primero, no, pero si no, no lo hagas. ¿Cierto que no? ¿Cierto que no te están diciendo en el mundo, comprueba que esto es veraz? ¿Que esto tiene, que esta es la verdad? No, el mundo lo mete a la fuerza. La política quiere meter a la fuerza todo lo que tenga que ver con la inclusión de la sexualidad en cuanto al mismo sexo. Y todo lo que estamos viendo en el mundo es a la fuerza. Pero la palabra de Dios me está diciendo, comprueba que el deseo de Dios es bueno, es agradable y es perfecto. Compruébalo. Y me encanta eh, porque esto lo que me está diciendo es que yo debo comprobarlo por mí misma. Esto no me lo comprueba a mí el pastor, el líder, mi jefe, mi amiga, mi consejera, mi abogado, mi psicóloga, mi psiquiatra. No. Esto lo compruebo yo. Yo tengo que comprobar el deseo de Dios. Esto no lo comprueba otro orando por ti o por mí. No, esto es vivencial y ahora les voy a hablar de esas tres prácticas para comprobar el deseo de Dios. Ahora, esta palabra comprobar en la RAE dice confirmar la veracidad o exactitud de algo.
Y probar tiene tres significados. El primero, examinar y experimentar las cualidades de alguien o algo. Entonces me está diciendo, experimenta las cualidades de Dios. Experimenta y examina la palabra. La segunda definición es someter a prueba a alguien o a algo. Otro lugar en la palabra donde Dios dice, pruébenme ahora en esto. ¿Se acuerdan dónde es? Malaquías. El Señor dice, pruébenme y verán que abriré las ventanas de los cielos. Entonces esto sí es bíblico, que yo puedo probar a Dios. Puedo probar su palabra, pero de la forma en que Él me pide que lo haga. Y lo tercero es demostrar la verdad de algo. Y Jesús fue el primero en que demostró su verdad. Él demostró que estaba en la verdad. Ahora, ya después de toda esta introducción, ¿cuál es el deseo de Dios y cómo comprobamos el deseo de Dios? Regálenme un minuto, por favor, un segundo. Entonces, ¿cuál es el deseo de Dios y cómo comprobamos el deseo de Dios? Vamos a ver en Romanos estos dos versículos y nos enseña tres prácticas para comprobar el deseo de Dios. A nosotros nos han hablado muchas veces, de hecho yo lo he hablado, y cuando estamos pasando por situaciones a veces difíciles, a veces buenas, nos dicen o decimos expresiones como, esa es la voluntad de Dios, tranquilo, la voluntad de Dios es buena, es agradable y perfecta. ¿Lo hemos hecho? ¿Sí? Sí, Ok. Hemos hablado y hemos dicho, tranquilo, quedaste sin trabajo, no te preocupes, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Tranquila que te dieron un mal diagnóstico, mira, Dios tiene control, la voluntad de Dios es buena, es agradable y perfecta. Pero este versículo realmente no habla de eso. Por eso necesitamos estar atentas a lo que la palabra dice y a lo que viene hablando el escritor antes y después. Esto no habla de eso. Y a veces sacamos de contexto la palabra. Claro que sí, puedo utilizar porque Dios tiene una voluntad buena para todos nosotros y lo habla en Jeremías. Jeremías, capítulo 29:11 dice, yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal. Esa es la voluntad de Dios, ¿cierto? Pero este capítulo de Romanos 12, versículo 1 y 2, o el 2 exactamente, cuando habla comprueben la voluntad de Dios, no está hablando sobre eso. Entonces, lo primero, tres prácticas para yo, por mí misma, pueda, para que yo pueda comprobar el deseo de Dios. Tres prácticas. Primero, la primera práctica es colocar ante Dios nuestro cuerpo como un todo completo. ¿Qué es eso? Es que yo debo dedicarme de una manera decisiva de todo lo que yo soy. Es decir, yo entrego a Dios mi mente, mi corazón, mi cuerpo, mi espíritu y todas mis facultades. Cuando Pablo habla en Romanos 12:1, estoy suplicando que por las misericordias de Dios presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Está diciendo, entrégate por completo.
lo que tu intelecto, tus dones, tus fortalezas, tu corazón, tu mente, tu alma, tu espíritu, todo tú, todo lo que compone tu cuerpo, entrégaselo a Dios. En otras palabras, no tengas en poco, voy a parafrasear lo que dice, estoy suplicando por la misericordia de Dios. Él está diciendo, no tengas en poco la misericordia y la gracia de Dios que ha venido sobre tu vida. Nos está diciendo, valora y ama lo que Cristo hizo por ti en esa cruz, para que dejes de vivir para ti y comiences a vivir para Él. Eso es lo que está diciendo Pablo. Dice, ámalo tanto que tu manera de vivir sea siempre presentando sacrificios de alabanza a Dios.